Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Se Fiscaliza, el trabajo resumen de las comisiones investigadoras. Los invito a revisar la labor de estas instancias correspondientes al mes de mayo. La Comisión Especial Investigadora de la Actuación de los Organismos Policiales de Persecución Criminal y de Inteligencia en torno a la supuesta existencia de pruebas falsas en el marco de la denominada Operación Huracán continuó con su trabajo en mayo. La instancia, presidida por la diputada Andrea Parra del PPD, acordó invitar a una serie de personeros mapuches que fueron investigados por dicha operación policial. Fue en ese plano que, entre otros, expusieron ante el grupo parlamentario la machi Francisca Linconao y el comunero Héctor Yaitul, quienes fueron enfáticos para sostener su inocencia y la existencia de un montaje. Para Linconao, el tema no solo pasa por la Operación Huracán, sino que también por una serie de situaciones ocurridas en los últimos años, donde como comunidades han sufrido hostigamientos y acusaciones falsas por parte de los organismos policiales, señaló. Destacó en tal sentido el proceso al cual fue sometida en el marco de la investigación por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, respecto de la cual finalmente fue absuelta. 30 carabineros llegaron como a las 4 de la tarde a allanar mi casa. Ellos no tenían ni una orden, ni un documento. Llegaron, entraron, y más de eso a mí me estaban apuntando con su arma, un carabinero frente de mi rehue, 1 metro de lejos. Yo le preguntaba por qué me apuntaba, por qué venían así, y nadie me contestó, como que ellos fueran mudos. Nadie me contestó. Entonces yo tengo 2 casas. Tengo una casa dormitorio, y ahí el puro dormitorio, y ahí entraron los carabineros, ahí vieron todo, dieron vuelta a todo, patearon la puerta, me sacaron las chapas de mi puerta, de mi pieza, y no encontraron nada. ¿Qué van a encontrar si no tengo nada? Por su parte, Yaitul insistió en reiteradas ocasiones en la existencia de un conflicto entre el Estado de Chile y el Estado-Nación Mapuche, el que a su juicio ha sido sostenido por los grupos económicos y de poder a través de la criminalización de los pueblos originarios. Se pretende criminalizar de cualquier modo a nuestra gente, en particular en mi persona como dirigente, ¿ya? En ese marco, yo quiero rescatar un poco los antecedentes que están en los tribunales, que están como antecedentes también mediáticos que se han ido filtrando a través de la prensa en relación a lo que las diversas aristas del plan Huracán. Cuando se agudiza, porque ha habido varias veces agudización de conflicto, hay también una arremetida de parte del Estado con mayor represión. Eso ha sido así, históricamente. Y en ese plano hay una necesidad de encarcelar y de reprimir a los mapuches. La presidenta de la Comisión Investigadora por la Operación Huracán, Andrea Parra del PPD, y la diputada Emilia Nullado del PS, indicaron que quedan muchos temas pendientes y lo importante es que se está dialogando. Sin duda nos quedan hartos temas pendientes, porque más allá de la arista Operación Huracán, que claramente es una fábrica de pruebas falsas, también nos interesa, a mí como parlamentaria de la Araucanía, nos interesa tocar los temas de fondo que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este conflicto, con el mundo mapuche, que esperamos que de una vez por todas nos sentemos a conversar como lo que ha ocurrido hoy día, porque previo a esta comisión hubo muchos dimes y diretes de parte de los distintos parlamentarios, pero finalmente lo que ha ocurrido hoy día es que se puede conversar, nos hemos sentado a la mesa distintas miradas y visiones políticas, hemos escuchado por primera vez y ha quedado hoy día también en tabla que vamos a invitar por una segunda vez a quienes han sido víctimas, de manera de establecer el diálogo como un mecanismo de resolución de los problemas. Esperamos que esta contribución, esta información que hicieron los lamienes Huenchuyán y lo que hace Héctor Yaitul va a permitir revisar en profundidad la situación que además pasa en la Araucanía, porque hay una decisión de parte de los fiscales, de parte de las organizaciones de inteligencia y de parte de los gobiernos de turno, una forma de cómo a fuerza se ha querido implantar pruebas
para inculpar al pueblo mapuche, y eso ha quedado demostrado claramente en las diversas expresiones, y donde también se ha perseguido a personas que no son mapuches solamente por solidarizar y ser parte de esta lucha. Por su parte, los diputados Sebastián Torrealba y Luis Pardo de Renovación Nacional se mostraron insatisfechos con las respuestas de los invitados, ya que no aclararon nada, aseguraron. Hoy día ha sido invitado el señor Héctor Yaitul, el líder de la CAM, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, y lamentablemente no respondió a ninguna pregunta tal político. Se le preguntó directamente quiénes él cree son los responsables de la implantación de pruebas, se le preguntó directamente quiénes eran las personas del gobierno anterior a los cuales instalaron estas pruebas, y la verdad es que no respondió a ninguna de las preguntas e hizo un discurso político impecable de lo que es la reivindicación mapuche. Y la verdad es que resultó bastante infructuosa la participación del señor Yaitul en esta comisión. La Machi Linconao se negó a calificar como delincuentes a los autores del asesinato de Luxin Membacay, independiente de quienes fueran. Es decir, ella no califica como un acto delictual el asesinato de este matrimonio. Y por otra parte, Héctor Yaitul justificó y reivindicó el uso de la violencia, calificándola como una forma de resistencia al pueblo mapuche. Entonces, cuando hablamos de criminalización del pueblo mapuche, yo creo que hay que hacer una distinción. Una cosa es el pueblo mapuche que vive en paz y que tiene una convivencia sana con la comunidad, independiente de las necesidades pendientes y todo lo que podamos avanzar con ellos, y otra cosa es esta minoría que reivindica el uso de la fuerza, que reivindica la lucha armada. Posteriormente, la instancia recibió a los comuneros Jaime Huenchuyán, Rodrigo Huenchuyán, Fidel Tranamil, el huarquén Orlando Cayul, además de los abogados Karina Riquelme y Eduardo Painevilo, quienes continuaron con su exposición sobre la materia objeto de investigación. La comisión investigadora fue conformada para analizar la actuación de los organismos policiales de persecución criminal y de inteligencia en el marco de la denominada Operación Huracán, respecto de la cual se acreditó la manipulación de pruebas para incriminar a los detenidos y la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción de la investigación y asociación ilícita. ¿Sabes qué son las comisiones? Las comisiones son instancias integradas por un número determinado de diputados y excepcionalmente de diputados y senadores, cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de cada uno de los proyectos de ley de las materias que por disposición del reglamento son sometidas a su conocimiento. Las comisiones pueden ser permanentes, unidas, especiales, investigadoras mixtas y bicamerales. A partir de la modificación del reglamento de la Cámara de Diputados del 14 de mayo de 2014, se suprimieron las comisiones especiales, que eran aquellas creadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados con la finalidad de abocarse al estudio de una determinada legislación o a reunir antecedentes sobre una materia específica. Estas áreas, a partir de dicha modificación, son asumidas por las comisiones permanentes competentes de acuerdo a la materia que se trate a estudiar. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la creación de nuevas comisiones investigadoras. En Se Fiscaliza te invito a revisar de qué instancias se trata. Los diputados en sala aprobaron el informe de la Comisión Investigadora por el Fraude en Carabineros. El documento acusa falta de atención de los controles internos, observa negligencia inexcusable a los directores de finanzas que ocuparon el cargo entre 2006 y 2017 y se les reprocha a los ex generales directores Bernales, Gordon y González no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, entre otros variados puntos. Así lo indicó quien presidió esta instancia, el diputado Leonardo Soto del PS. Lo fundamental es establecer que esta comisión investigadora se adentró a estudiar al interior de Carabineros y poder desentrañar cómo funcionó esta red de corrupción durante más de una década. Fue un trabajo que nunca se había hecho en el Parlamento, siempre había habido una cierta inhibición, una suerte de dejar solo a Carabineros en sus propias gestiones. Y nosotros rompimos esa tendencia histórica y como Parlamento investigamos a fondo esta red de corrupción. Y la detectamos en su exacta dimensión, compuesta por más de 100 uniformados y civiles que durante una década todos los meses extrayeron recursos de la institución, con un monto global de cerca de 28.000 millones de pesos. Establecimos nosotros responsabilidades no penales, porque eso las hace la justicia,
establecimos responsabilidad civil y política, básicamente en la persona de su alto mando, que sin duda permitió que se creara, desarrollara y se ocultara esta red por más de 10 años. Ahí hay una responsabilidad de mando evidente de no haber fiscalizado ni haber detectado estas redes. Y la establecimos la responsabilidad nombre por nombre. Y eso es un mérito de esta comisión investigadora y algo a veces inusual en esta clase de investigaciones. Por su parte, el diputado Ramón Barros de la UDI dijo que sin duda era importante respaldar el informe, no obstante criticó que no se tomaran acciones en el gobierno anterior a pesar de los datos al respecto. Molesta cómo algunos trapean con nuestras instituciones con el afán de ser más famosos frente a algunos, entendiendo que lo que debemos hacer nosotros es cuidar nuestras instituciones, ser muy firmes en que el proceso, ¿no es cierto?, de reestructuración y demonización de la institución vaya por buen camino, como de hecho lo está sucediendo, separando aquellos malos elementos, porque no por un puñado de malos elementos Carabineros de Chile va a dejar de ser una tremenda institución de una cosa valiosísima para nuestra sociedad. Y por eso, entendiendo ese proceso, una vez esta comisión investigadora sirve para que algunos solamente salgan en la tele o se alcen ellos como verdaderos llaneros solitarios, cuando lo que hay que hacer es que ellos debieron haberle exigido a su propio gobierno las medidas concretas que sí tomó el presidente Piñera y que el alto mando ha respondido con tanta certeza. El grupo parlamentario consideró que en Carabineros se realizó un fraude sistemático de enormes proporciones que se mantuvo en un extenso periodo, al menos desde el año 2006, ejecutado por una organización jerárquica, según la Fiscalía, que incluía funcionarios particulares del escalafón, intendencia, activos y en retiro, y también civiles. Los legisladores observaron que dentro de la institución hay una grave falta de atención a la necesidad de tener controles permanentes y dotados de la sofisticación necesaria para cautelar el buen uso de los cuantiosos recursos públicos puestos a disposición de la institución para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con las buenas prácticas y estándares de administración exigibles a cualquier servicio público. Igualmente, la Sala ratificó el informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de las cooperativas, en particular el caso de Financop. El texto concluye que el Ministerio de Economía, si bien ejerció su facultad fiscalizadora sobre la citada cooperativa, no tomó los resguardos suficientes para velar por el correcto funcionamiento de esta y, por consiguiente, no cumplió con el objetivo de resguardar los recursos de las personas que confiaron sus ahorros a la administración de dicha institución. Además, la Sala aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre la fiscalización de diversos organismos del Estado en relación a la situación que afecta a la ISAPRE más Vida. Se indica que hubo una excesiva intervención en materias del orden privado por parte de la máxima autoridad en materia de gestión de las aseguradoras de salud, es decir, la Superintendencia de Salud, que aunque con la mejor de las disposiciones, escapa a lo políticamente prudente de un órgano del Estado, que debe velar principalmente por hacer cumplir la ley, fiscalizar y sancionar, y no realizar acciones tendientes a evitar que las ISAPRES fracasen en sus modelos de negocios. Entre las recomendaciones que hace el informe, se indica ampliar la obligación de las ISAPRES de informar hechos relevantes y establecer por ley el deber de las ISAPRES de solicitar autorización para llevar a cabo determinadas operaciones de mayor riesgo, como los créditos a empresas relacionadas. La Sala de la Cámara de Diputados estudió una serie de informes de diversas comisiones investigadoras. En Se Fiscaliza, te invito a revisar la discusión en el hemiciclo de la Sala de la Cámara de Diputados de Chile. 3 nuevas comisiones especiales investigadoras fueron ratificadas por la Sala de la Cámara de Diputados, abordando materias relacionadas a las mutuales de las Fuerzas Armadas y de Orden, contrataciones de personal en el sistema público y las motivaciones para impulsar programas gubernamentales en beneficio de la comunidad. La primera de ellas, solicitada por 70 legisladores y ratificada sin cuestionamientos, busca recabar antecedentes sobre actos de los órganos de la Administración del Estado en relación con diversas operaciones realizadas por mutuales y otras instituciones afines o corporaciones privadas vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, tales como la celebración de actos o contratos, pagos de sobresueldos a funcionarios públicos de las respectivas ramas, entre otros. Para el cumplimiento de su propósito, la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo de 90 días.
La segunda comisión, requerida por 64 diputados y aprobada sin discusión, apunta a reunir antecedentes respecto de los actos y omisiones del gobierno en materia de contrataciones de personal en los órganos y servicios públicos descentralizados o desconcentrados y en los gobiernos regionales entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Para el cumplimiento de su propósito, el grupo deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días. Finalmente fue ratificada la petición de 64 parlamentarios para crear una comisión especial investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las motivaciones del gobierno que condujeron a idear la puesta en marcha de un conjunto de programas gubernamentales en beneficio de la comunidad en diversos ámbitos entre los años 2014 y 2017 y las razones de carácter administrativo y presupuestario por las que su ejecución habría fracasado. La instancia contará con 60 días para realizar sus indagatorias y rendir su informe. En el mes de mayo sesionaron otras instancias investigadoras y también se constituyeron nuevas comisiones. Te invito a revisar el trabajo de estas en Se Fiscaliza. En mayo, una de las instancias que sesionó fue la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. La comisión se constituyó y eligió como presidente al diputado José Pérez del Partido Radical. Igualmente se constituyó la comisión investigadora por las listas de espera que acordó sesionar los días martes de 16 a 17 horas y citar en primera instancia al ministro de Salud, la subsecretaria de Redes Asistenciales y al Contralor General de la República. Fue electa como presidenta la diputada Carol Cariola del PC. En su primera sesión recibió al ministro de Salud, Emilio Santelices, quien expuso medidas adoptadas por el actual gobierno en materia de listas de espera. A la instancia también asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, pero su exposición se escuchará en una próxima oportunidad. La comisión investiga las actuaciones de los funcionarios públicos adscritos a los establecimientos de salud correspondientes a diversos servicios de salud del país, con el objeto de determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de las listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Listas de Espera. La comisión investigadora sobre los recursos de la Ley Reservada del Cobre, utilizados en la reconstrucción tras los aluviones en el norte de Chile, también se constituyó y eligió como presidenta a la diputada PS Daniela Chicardini, quien dio cuenta de algunos aspectos importantes de la instancia. Hay varias cosas en las cuales sí sería necesario ir aclarando en distintas materias, vivienda, obras de mitigación, etcétera, etcétera, a propósito también de distintas situaciones de fenómenos naturales que hemos vivido en esta zona y que ha sido bastante azotada. Y en esa lógica fue necesario poder generar esta instancia para poder también tener claridad y ir recopilando también antecedentes que sean necesarios para poder tener claridad de cómo ha sido este proceso. La comisión investigadora sesionará los días lunes en la sede de Santiago de 15 a 17:30 horas. Finalmente, la comisión investigadora sobre el crédito con aval del Estado y del sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior fue constituida, oportunidad en la que se eligió como presidenta a la diputada de la izquierda autónoma Camila Rojas. En una de sus primeras sesiones recibió al director ejecutivo de la comisión Ingresa, Tomás Bayón, y al director de presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda. Igualmente, en mayo se escuchó la exposición del ministro de Educación, Gerardo Varela, del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y del exdirector Comisión Ingresa, Cristian Larraín. Lo que nos interesa es poder reunir los antecedentes sobre la situación de los endeudados, sobre cómo han actuado las instituciones públicas ante esa situación, es decir, desde el 2005 cuando se crea este crédito, desde el 2007 cuando se pone en ejecución y por lo tanto cuántos endeudados hay, cuánto es lo que los bancos han recibido como ingreso, cuáles son las cláusulas abusivas e incluso ilegalidades que podrían existir en los contratos que son avalados por la Comisión Ingresa, y por lo tanto luego de tener esos antecedentes esperamos que puedan servir para encontrar soluciones para el endeudamiento hoy día en Chile. Lo que nos preocupa sobre todo es que las propuestas que han existido desde el Ejecutivo desde el 2013 hasta ahora no contemplan el solucionar la situación de los actuales endeudados, sino de los futuros endeudados. De esa forma, la instancia acordó el programa de trabajo de la comisión y los diputados propusieron diversos invitados. Finalmente, la comisión investigadora por los aluviones en el norte de Chile aprobó el cronograma de trabajo y el listado de invitados para las próximas sesiones.
Y de esta forma hemos llegado al final de Se Fiscaliza, el trabajo resumen de las comisiones investigadoras. Te invito a mantenerte conectado a través de todas nuestras redes sociales para consultar más información con respecto a este u otros programas de Cámara de Diputados de Chile Televisión.